Yo crecí en la iglesia evangélica pentecostal y también he conocido muchas de las iglesias fundadas por Hoover, como la iglesia metodista pentecostal y varias congregaciones que nacieron de este mismo mover en Chile, iglesias que alguna vez ardieron en el fuego espiritual, pero que hoy en muchos casos parecen más estructuras religiosas que casas de oración. Y siempre en conferencias, misiones, concentraciones y reuniones especiales escuché el mismo discurso repetido hasta el cansancio por los profetas de turno, La peste que vendrá mismo. Habrá guerra. Aquí en Chile habrá guerra. Y Chile quedará en tres partes dividido. que viene el último avivamiento, que alguien soñó con el rapto. Israel es el reloj de Dios, que viene una nueva enfermedad más terrible que cualquier otra que haya existido, que viene un terremoto mundial, que viene un maremoto que destruirá Chile, que viene un tsunami y no faltan los que señalan junten agua, junten comida. Solo falta que pidan juntar plata para un búnker ungido. Pero hay algo aún más grave y triste que vi repetirse una y otra vez. En muchas misiones de jóvenes, supuestos profetas hacían pasar a adolescentes al altar y les decían, eres salvo, tus pecados te son perdonados, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Palabras grandes, pero tristemente vidas sin cambio. Porque después de esas profecías, muchos de esos jóvenes seguían viviendo exactamente igual que antes que se le hubieran dado esas profecías que supuestamente le anunciaban que habían sido salvos y que por consiguiente tendrían que realmente tener una transformación por el poder de Dios en sus vidas. Pero muchos de ellos vivían igual que antes, sin arrepentimiento, sin santidad y sin una genuina transformación del Espíritu Santo. Algunos permanecían viviendo una doble vida y otros, peor aún, terminaban apartándose completamente de la fe. Y aunque es justo decir que no siempre ocurre así y que Dios sí puede hablar cuando Él quiere y puede usar ese medio, de usar a un hermano, una hermana y pasar a alguien al altar que quizás está dudando y puede proclamarle su salvación, lo triste es que en muchos casos se veía que no había un discernimiento espiritual, sino emoción y hasta adivinación. ¿Cuántos supuestos profetas conocí que tenían frutos malos? Eran arrogantes, altivos, y sus profecías eran chantas. De hecho, quiero traer a colación dos testimonios que conocí. Un joven que fue llamado al altar en una misión, y un profeta le dijo, eres salvo, tus pecados te son perdonados. Tiempo después, en otra misión, otro profeta le dijo exactamente lo mismo, como si el primero no hubiese tenido ningún peso espiritual. El resultado, confusión, decepción y finalmente abandono de la fe. Otro caso, a un joven lo hicieron pasar al frente y le profetizaron que Dios traería a su esposa que no quería acercarse a Dios y que era rebelde a la voz del Espíritu Santo. Pero oh sorpresa, este joven era soltero y hasta donde yo sé aún sigue soltero. Entonces, muchos de estos casos, hermanos, se dan en la iglesia. Y lamentablemente nadie frena esto, no hay ninguna medida que se tome al respecto, ya que muchos de los pastores son débiles, son cobardes, y para no perder algún diezmo, no perder las ofrendas, en vez de disciplinar a un falso profeta, a una falsa profeta, a un brujo, a una divina, se quedan simplemente callados. Porque yo sé, hermano, que hay hermanos que son guías, que han visto estas cosas ocurrir, este desorden en las iglesias, y han llevado estos casos a presbíteros, a pastores, y estos tipos cobardes se quedan callados y dicen, no, se lo voy a dejar todo al Señor, Él sabrá qué hacer. Pero en realidad solamente ellos están viendo que ese diezmo, esa ofrenda que da ese adivino, esa falsa profeta, ese falso profeta, no se le vaya de sus bolsillos. Ahora, en ningún momento estoy diciendo que siempre ocurre así. En ningún momento estoy diciendo que Dios no puede usar a un hermano, una hermana en profecía, que lleve a alguien al altar o en el altar de una profecía. En ninguna manera estoy diciendo eso. Yo creo que Dios puede usar a un hermano, una hermana en profecía. Pero en este punto, en este caso, en este video, estoy señalando los casos donde esto no ocurría, donde lo que se presentaba como palabra de Dios era simplemente una emoción, una sugestión colectiva, o en el peor de los casos, un espíritu diabólico de adivinación. Porque cuando no hay verdad, cuando la presencia de Dios no está en una persona, no hay una real profecía, sino que hay una palabra de confusión, una palabra que está mucho más cerca al término de adivinación. Y el motivo principal de hacer este video es que, ¿por qué estos profetas de lenguas dulces y mensajes sensacionalistas nunca hablan del real pecado dentro de la iglesia? No denuncian a los pastores adúlteros,
No exponen a los superintendentes con dobles vidas, no confrontan el uso del diezmo para enriquecerse, mientras muchos fieles viven en necesidad. No dicen nada del liderazgo manipulatorio, del abuso espiritual, del nepotismo ministerial donde los púlpitos se heredan como si fueran empresas familiares. Y tampoco señalan las herejías que hoy muchos líderes predican, como el caso de este tipo amante del poder, Aldo Córdoba, que en una conferencia o estudio de pastores predicó que Jesucristo era creado. Y todos los supuestos pastores que aman supuestamente a Dios dijeron amén, y nadie se levantó a callar a ese tipo hereje, a ese tipo amante del poder, a ese tipo corrupto. Y mucho menos hablan de lo que se está pudriendo en las congregaciones por dentro. La inmoralidad sexual en jóvenes, la pornografía escondida, el chisme que divide las iglesias, la hipocresía religiosa, el orgullo, la arrogancia y la falta de amor y comunión en la hermandad, donde quienes tienen dinero se suben al altar a predicar muertos, secos, vacíos, y los que no dan un buen diezmo, los que dan una ofrenda escasa, son relegados y son menospreciados. Pero ¿cómo eran los profetas de la Biblia? Estos profetas eran gente que incomodaba, que confrontaba y despertaban al pueblo de Dios. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, anuncia a mi pueblo su rebelión. Ezequiel anunció en el capítulo 34, verso 2: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Amos capítulo 5, verso 12 dice: yo sé de vuestras muchas rebeliones. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista clama al pueblo: arrepentíos. Pedro en su primera carta capítulo 4, verso 17 dice: el juicio comienza por la casa de Dios. Los verdaderos profetas denunciaban el pecado, como Juan el Bautista, que no hacía shows proféticos ni señalaba cosas sensacionalistas. Él no vendía el miedo, él gritaba una sola cosa: arrepentíos. En Apocalipsis capítulos 2 y 3 vemos un claro ejemplo de una real profecía a la iglesia. Jesucristo le dice por medio de una profecía a las iglesias que menciona en Apocalipsis: yo conozco tus obras, pero tengo contra ti. Cristo aquí denuncia la tolerancia a la inmoralidad, a los líderes corruptos y iglesias frías y las doctrinas heréticas. Y advierte: si no hay arrepentimiento, el candelero será quitado. Mientras algunos profetas modernos anuncian catástrofes globales, Dios está mirando la corrupción interna. Mientras muchos señalan que viene el último gran avivamiento, nadie habla de los altares contaminados. Mientras muchos se suben al altar y predican prácticamente un evangelio de la prosperidad, que tienen tal título, que tienen tal prosperidad material, hay muchos líderes viviendo del evangelio como un negocio, y nadie menciona nada al respecto. Los profetas son extremadamente necesarios hoy en la iglesia. Ravenhill lo dijo muy claro: la iglesia no necesita entretenimiento, necesita profetas. Tozer escribió: un profeta no es alguien popular, es alguien fiel. Y Wilkerson advirtió: los falsos profetas consuelan en el pecado, los verdaderos lo exponen. Las iglesias nacidas del mover pentecostal en Chile han crecido en número mucho, pero muchas de estas han perdido el verdadero filo profético. La real profecía, la real palabra de Dios, el real mensaje del corazón de Dios que descubre lo oculto de los corazones. No necesitamos más profecías baratas y repetitivas, que junten agua, que viene un terremoto, que viene el último gran avivamiento. Necesitamos un mensaje real profético que realmente nos llame al arrepentimiento. No necesitamos más emocionalismo, necesitamos una verdadera voz que nos llame a la santidad. No necesitamos más profecías espectaculares, necesitamos la verdad de Dios que nos confronte. Y la pregunta final no es cuál supermercado es más barato para comprar alimento, para juntar agua y comida, según los falsos profetas anuncian, sino que la pregunta es: ¿quién se atreverá a decir la real profecía de Dios, la real verdad de Dios en los púlpitos, en los altares y en las iglesias que hoy tapan el pecado?